historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Pues con todos ustedes un nuevo cita con la historia hoy, como viene siendo habitual, con Pedro Fernández Barbadillo, y luego nos va a acompañar también, ya saben ustedes, el profesor Javier Sanz del Castillo, el profesor de San Pablo CEU. Don Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas tardes. Sí, oye, lo de buenas tardes será cachondeo, ¿no, Javier? Bueno, es para ¿cómo diría yo? Limar las perezas, ¿eh? ¿Sabes? Pues menuda lima hace falta, porque, vamos, todavía me duda el cabreo que del otro día, que resulta que ha vuelto el Wyoming, fíjate, no nos libramos de él ni con la letra. Y el tío dijo que, bueno, que dentro de unos días, unos meses, cuando haya pasado esto, lo recordaremos como una anécdota. Lo dijo el tío, creo que el mismo día que se comunicó que habían fallecido 500 personas. Una anécdota. Yo la verdad es que este tipo de programas sin gracia ninguno, fíjate que yo soy un amante del humor, pero... Pues por eso precisamente, porque eres amante del humor, no le ves la gracia a estos programas idiotas. Eso es lo que te iba a decir, es decir, que podían hablar de mil cosas, podían hacer chance de cosas, pero yo me apartaría temas políticos, claro, que es que estos no saben hablar de otra cosa, si no es atizar a los tontos del Partido Popular, y los tontos lo digo con pena, digo tontos después de escuchar a Pablo Casado diciendo que va a cerrar filas con este gobierno y que le va a dar apoyo institucional. Si Pablo Casado y su partido se quieren suicidar, pero es una gravísima irresponsabilidad en estos momentos apoyar a Pedro Sánchez, ¿sabes? Pero bueno, es que además Sánchez y Wyoming y compañía les acusan a los del PP de la culpa de todo esto por los recortes que hicieron en la sanidad. Sí, hay que tener claridad, ¿eh? Eso, bueno, pero oye, Pablo Casado podría decir, oye, como me vuelva a salir en alguna terminal mediática vuestra que la culpa es nuestra, nos levantamos de la mesa y nos vamos. Sí, pues nada, pues dice que apoya a Sánchez ahora. Bueno, pues... eso, oye, para charla con gusto no pica. Oye, yo no le veo otra explicación. Bueno, vamos fíjate a que en tiempos con la que está cayendo, creo que hoy era muy importante, y tú así lo has tenido a bien, el recordar una figura como fue Francisco Javier Balmis, ¿no? Así es. ¿Quién era Balmis? Porque yo creo que importante recordar que hablamos de la operación Balmis que llevó a cabo el Ministerio de Defensa, el nombre de Balmis, el recuerdo de la Real Expedición de la vacunación de la viruela. Ponnos en antecedentes. Y luego, yo antes, porque yo sé que tú eres muy modesto y me gustaría decirlo yo, tú acaba de salir a la venta un libro, fíjate en qué momentos también, que hace referencia, el título es el siguiente: eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, de Editorial Almuzara, ¿no? Y dedicas un capítulo entero a esta expedición, ¿no? A Balmis, a Francisco Javier Balmis. Hombre, pues muchas gracias por la mención, Javier. Bueno, ya para acabar con el anuncio, pues el libro, lógicamente, pues se paró la distribución cuando se estaba colocando por ya sabemos qué motivos, pero de todas maneras se puede adquirir a través de Amazon y también la edición electrónica en Kindle, que sabemos que se está moviendo por los datos de la propia Amazon. Bueno, pues efectivamente, entre los capítulos que dedico en ese libro sobre personajes y acontecimientos del Imperio Español, hay uno que me dio mucha satisfacción escribirlo, que es sobre la Real Expedición Filantrópica de la vacuna de la viruela, que dirigió Francisco Javier Balmis Berenguer, de Alicante. Entonces, este señor, o esta expedición, consistió, como dice su nombre, en llevar la vacuna de la viruela a las posesiones españolas en América y en Asia. Porque la viruela, tú y yo fuimos vacunados de pequeños contra ella, y ya nuestros hijos pues no lo fueron, porque a finales de los años 70 o principios de los 80 la OMS la declaró erradicada. Era una enfermedad contagiosísima
y que mataba a cientos de miles de personas. Cuando empezó la campaña para erradicarla en los años 60, esa enfermedad afectaba a 2 millones de personas en el mundo cada año. Cada año. Pero, hombre, no solo afectaba a gente en países subdesarrollados, también afectaba en países del primer mundo y, por supuesto, del bloque socialista. Es que el médico que promovió la campaña mundial para erradicarla, pues era un médico de la Unión Soviética, o sea que ellos también tenían casos. Bueno, y la viruela pues, ha sido una de las grandes pandemias, una de las enfermedades que ha acompañado a la humanidad desde siempre, y que ha alterado también la historia. Por ejemplo, fue uno de los motivos o de los que se puso fin a la Guerra de Sucesión Española, que mató al emperador de Austria y también, fíjate, mató al heredero de Luis XIV, al gran Delfín. Y al matar al emperador de Austria, ascendió al trono el archiduque Carlos, que era el pretendiente de los Habsburgo al trono del Imperio Español. Entonces, claro, dice, hombre, a ver si, pensaron los británicos y los holandeses, dice, hombre, a ver si estamos aquí peleando para que se reproduzca otra vez el imperio de Carlos V, un señor que gobierna Austria, gran parte de Alemania, media Italia, España y las Indias enteras. Así que vamos a ponernos de acuerdo en acabar esto, el asunto. Bueno, pues la viruela, como ya decía, pues seguía produciéndose, seguía causando pandemias. Ya Javier Sáenz del Castillo hablará de la polémica de cómo apareció la viruela en América, si la llevaron los españoles. Parece ser que también se han encontrado momias que tenían pues trazas de viruela de una época anterior a la llegada de los conquistadores. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó en España? Bueno, pues que en 1802 hubo un brote brutal en Bogotá, era entonces pues el virreinato de la Nueva Granada, de viruela. Y las autoridades pidieron ayuda a Madrid. Entonces ya se conocía el remedio de la vacuna, o sea, de inocular con una lanceta, un punzón, pues pústulas de vacuna de viruela de las vacas o bien de gente que la tenía. Entonces se inyectaba, o sea, claro, era un método arriesgado y un método que daba complicado, que daba miedo. Daba miedo porque, claro, es meterte en la enfermedad, que eso es el principio en el que se basan las vacunas. Se conocía, se había practicado en ocasiones. Por ejemplo, se dice que llegó a Europa a través de la mujer de un embajador francés en el Imperio Turco, que los turcos lo empleaban. También se practicó en las Indias españolas por parte de algún misionero. Pero, digamos que la aparición científica de la vacuna de la viruela es gracias al médico inglés Edward Jenner en 1796. Y oye, cosa curiosa, los ingleses, que tienen fama de ser tan civilizados, tan científicos, tan adelantados, tan tolerantes, tan promotores del mérito, bueno, pues las autoridades inglesas, la Royal Society y la Asociación Médica hicieron campaña contra la investigación de Edward Jenner, que era un médico rural, y el pobre, que se tuvo que pagar él la edición de su folleto para que veas cómo era la situación. Dijeron que eso no era nada científico, que no era nada, que era un peligro. Incluso el clero anglicano, desde los púlpitos de sus iglesias, desaconsejaba la práctica de la vacuna. Sin embargo, el ensayo de Jenner se conoció prontísimo en España, donde también se siguieron haciendo campañas de vacunación. La primera campaña de vacunación de la que hay constancia en España la hizo un médico catalán en el norte de Cataluña.
Fíjate el asunto, o sea, cómo estábamos aquí al tanto de todo lo que pasaba, Javier. Bueno, estábamos muy perdidos, pero fíjate... No, de perdidos nada. Aquí se sabía perfectamente lo que pasaba en el resto del mundo. Eso, no, te iba a decir, porque luego, ya habrá tiempo luego, después de hablar con Javier y después volver contigo, de esa leyenda negra y de esas críticas que se le hicieron. Por eso me gustaría preguntarte, ¿quién fue realmente Francisco Javier Balmis, no? Bien, pues vamos a ello. Mira, para también dar los nombres de la gente que se lo merece. Pues sí. El primer médico que hizo esta vacunación en España fue Francisco y Guillem, que nació en 1771 en Cataluña y que realizó esta campaña de vacunación en Puigcerdá en 1800. Y el remedio contó con el apoyo del director de la Real Academia de Medicina, Ignacio María Ruiz de Luzuriaga. Fíjate qué contraste con lo que pasaba en Gran Bretaña, que la Royal Society y la Asociación de Médicos estaban en contra de Jenner. Aquí, en cambio, la Academia de Medicina estaba a favor. Y luego se hicieron pues, otras campañas de vacunación en las provincias vascongadas, en Navarra, en Aranjuez y Madrid y en Tarragona. Pero resulta que en la familia de Carlos IV también hubo contagios de vacuna y también se les vacunó a ellos. Por eso Carlos IV, que tiene fama de tonto, pues conocía perfectamente el remedio de la vacuna. Cuando llega esta petición de ayuda de las autoridades de Bogotá, pues el rey convoca al Consejo de Indias y pide que se elabore un plan para trasladar la vacuna allí. Entonces es aquí cuando aparece Balmis. Balmis, como ya dijimos, pues era un médico militar alicantino que nació en esa ciudad en diciembre de 1753. Participó como médico militar en una expedición contra el nido de piratas, que era Argel, en 1775. También participó en el último sitio a Gibraltar, en el que murió el escritor José Cadalso, entre 1779 y 1783, y viajó dentro del regimiento, asignado a su regimiento, viajó a la Nueva España, en el regimiento Zamora, volvió a España y hizo un segundo viaje al virreinato de la Nueva España. Es decir, era un personaje, un médico cualificado, con experiencia militar y que conocía pues, las Indias. Entonces, el Balmis se presenta un plan para llevar la vacuna, que es aceptado, y en 1803, en noviembre, es cuando parte la expedición. Esta expedición estaba compuesta, pues tenía como subdirector a otro médico militar cirujano que se llamaba José Salvani Llopart, que había nacido en Barcelona en 1774, es decir, era casi 20 años más joven que Salvini, y tenía, un destino muy cómodo como médico ayudante en el Real Sitio de Aranjuez, y sin embargo lo dejó por esta operación de llevar la vacuna a América. Y fíjate que tiene mucho mérito porque, como veremos luego, él murió en esta operación. Entonces, el barco en el que fueron era la corbeta María Pita, que zarpó del puerto de La Coruña en noviembre de 1800. ¿Y por qué salió de La Coruña? Mira, porque se tenía que llevar la vacuna en los cuerpos de los niños que no lo hubiesen pasado, y por eso se sabía que no tenían anticuerpos, eran capaces de generar anticuerpos, la vacuna. La vacuna. Entonces, tú fíjate lo que era inyectar, inocular la vacuna, la viruela, en los cuerpos de los niños, esperar a que surgiesen las pústulas y en ese momento guardar las pústulas y hacer la vacuna. La vacuna, eso, inyectarles la vacuna. Entonces, pues claro, la gente pues no quería dejar a sus hijos y al final se acabaron aceptando y se acabaron llevando pues niños expósitos de la casa de huérfanos de La Coruña. Claro. Veintitantos niños, hay quien dice que el número exacto eran 22. En esta expedición también participó como una especie de enfermera, aunque no tenía titulación académica ni tenía experiencia, pues la directora de esta casa de expósitos de La Coruña, Isabel Zendal.
que llevó a su hijo de 10 años. Bueno, pues tenemos entonces ya la expedición, en la que también, pues como parte del cargamento, pues se llevaron docenas de manuales para explicar cómo se administraba la vacuna y placas de vidrio selladas con el líquido dentro. Entonces zarparon, por fin, como digo, el 30 de noviembre de 1803. Ten en cuenta que la petición de ayuda es de 1802. O sea, se tardó poco más de un año en tomar las decisiones, en montar la expedición, en escoger al director, a Balmis, y en zarpar, para que luego digan de la lentitud de los españoles. Bueno, pues esta expedición, el primer puerto que toca es Santa Cruz de Tenerife, y ahí se empieza la expedición a inocular a la gente, empieza a establecer, a difundir la vacuna. Y luego atraviesa el Atlántico y llega a Puerto Rico. Allí pues, está por las islas y acaban desembarcando en Caracas. Esto es en marzo de 1804. Insisto, en 4 meses ya estaban en Caracas. En 4 meses estaban en Caracas. Sí, estaban en Caracas. Hombre, también hay que señalar que en cada escala tenían que cambiar los niños. Chicos, es una cosa que llama mucho la atención en esta especie de sustitución de los niños, porque claro, los niños en cuanto generaban anticuerpos, en cuanto estaban vacunados, dejaban de ser útiles para el propósito. Entonces, chicos, claro, los niños pues eran muy apreciados, porque se les consideraba, les llamaban los ángeles, que nos traían la vacuna, y claro, tanto Balmis como Isabel Zendal, como las autoridades, y tanto de la Iglesia como las autoridades civiles de las ciudades en las que atracaban, pues se comprometían a tratarles bien, a que los niños se quedasen con ellos, pues tuviesen un buen destino. Y a la vez tenían que buscar otros niños que les sustituyesen. Bueno, en Caracas entonces se divide la expedición. Balmis y parte de ella pues van a la Nueva España. Entran en el virreinato de la Nueva España por Yucatán. Y Salvini y otra parte pues lo que hacen es ir hacia Sudamérica. Bueno, pues Balmis con Isabel Zendal, como ya te digo, están en Nueva España, en México, pues vacunan en Guatemala, vacunan en la capital, en México, también suben hacia el norte, hacia la parte de lo que, el camino de tierra adentro. Y por fin, el 15 de abril de 1805, suben al galeón de Manila para ir a las Filipinas. Un viaje de más de un mes. Más de un mes. Normalmente eran más de un mes. En esta ocasión tuvieron vientos favorables y llegaron un poco antes. Pero ya empezamos a dar la vuelta al mundo. Y mientras los otros médicos que acompañaban a Balmis empiezan a vacunar en las islas, Balmis pasa a China, a Macao y a Cantón. Macao era colonia portuguesa, estaban ahí establecidos los portugueses. Y ahí otra vez se vuelve a dividir la expedición. Una vez que han acabado, Isabel Zendal y su hijo y los 2 médicos que les acompañaban, vuelven a Nueva España. O sea, cruzan a hacer el tornaviaje en el galeón de Manila. Y el tornaviaje, ten en cuenta que podía durar 3 meses o más, a pasar de los 100 días, porque el barco tenía que subir mucho hacia el norte para coger las corrientes favorables, atravesar el Pacífico y bajar por la costa de lo que hoy es pues Canadá y el norte de Estados Unidos, California, hasta llegar otra vez a Acapulco. O sea, Balmis... Sí, dime. No, que la verdad es que una expedición de mucho mérito y sobre todo con unos resultados que luego se supieron, ¿no? Vamos a ver, esto es muy interesante porque la expedición lo que quería no era solo inocular la vacuna y marcharse, no, sino que establecer unas juntas de vacunación y unos procedimientos. Es decir, que quedase constancia de cómo seguir vacunando a la gente. Sin embargo, estas juntas de vacunación, que ahí se establecieron con el apoyo de las autoridades tanto civiles, o sea, los virreyes, los gobernadores, las audiencias, como muy importante de los obispados.
Porque hay una tendencia Vale. entre ciertos cretinos, y así hay que decirlo, incluso algunos con cátedra de física, y no estoy exagerando, que te dicen que la Iglesia se opuso a la difusión de la vacuna. Y dice, es mentira, es absolutamente Mentira. mentira. O sea, está comprobado que los obispos de las Indias publicaron cartas pastorales animando a la gente a vacunarse, dando premios a los sacerdotes que lo hiciesen, regalando equipos, las lancetas y muchas más cosas, incluso poniendo dinero, en el caso de la expedición de Balmis que llegó al Perú, incluso poniendo dinero pues para ayudar a su manutención y a su sustento. Esto es innegable. Incluso se alababa la vacuna, que Dios nos la había dado, o sea, Dios que nos da los males también nos da la inteligencia para vencer a esos males. Bueno, pues entonces Balmis, para acabar con él, sube a un barco portugués para regresar a España en febrero de 1806. O sea, ya han pasado casi 3 años, porque la expedición zarpó de La Coruña en noviembre de 1803. Atraviesa todo el Índico, sigue más o menos la ruta del Cano. Hombre, el Cano, como ya contamos en otros programas, pues claro, tuvo que ir muchísimo más al sur para evitar precisamente los barcos portugueses. Bueno, pues entonces atraviesa el barco en el que va Balmis el Índico y dobla el cabo de Buena Esperanza y entra en el Atlántico. Y ahí en el Atlántico pues acaban haciendo escala en la isla de Santa Elena. Ten en cuenta que los barcos tenían que detener, los barcos a vela, tenían que pararse, detenerse cada cierto tiempo en lugares para hacer aguadas y para obtener comida, porque si no surgía el escorbuto, que ya sabes que es por la falta de verdura, de la vitamina C que tienen las verduras, las frutas y la comida fresca. Entonces Santa Elena era una isla de la que se habían apoderado los ingleses y la usaban pues como centro de aprovisionamiento de los barcos suyos en sus viajes a la India o a China. Bueno, pues oye, resulta que España ya estaba en guerra con Gran Bretaña. España se había convertido en aliada de la Francia revolucionaria y aunque se había firmado la paz de Amiens en 1802, gracias a la que España recobró la isla de Menorca, pues al año siguiente, en 1803, pues Gran Bretaña, que no podía soportar a Napoleón como dueño de Europa, pues entonces rompió la paz y empezó a atacar tanto a los franceses como a los españoles. Bueno, pues aunque había estado de guerra entre España y Gran Bretaña, Balmis se ofreció a vacunar a los habitantes de Santa Elena. Y aunque hubo una oposición al principio del gobernador de la isla, bueno, insisto, un británico de estos tan cultos y tan liberales y tan tolerantes, al final lo acabó aceptando. Bueno, pues entonces, oye, sí, Balmis vacunando enemigos de España. Vacunando enemigos de España. Eso eran los malvados. Una expedición montada por la corona española. Bueno, pues el barco, el portugués, el mercante, que se llamaba Bon Jesús de Alim, entonces siguió con su destino y llegó a Lisboa, que es ahí donde desembarca Balmis. De Lisboa pasa a Galicia y de Galicia va a rendir cuentas a Carlos IV, que estaba en la granja de San Ildefonso. Le recibió en una audiencia pública el 7 de septiembre de 1806. No habían pasado ni 3 años, donde le felicitó y le dio ciertos premios y cosas similares. Luego, si quieres, acabamos contando cómo acabó Balmis su vida, que también es muy curioso. Yo, si quieres, te dejo aquí, si te parece, vamos a irnos a publicidad, contacto con ni más ni menos que con Javier Sanz del Castillo, con el profesor Javier Sanz del Castillo, y vuelvo contigo a retomar y acabamos hablando de Balmis y el final de sus días, si te parece. Hombre, mira, ya para despedirnos, oye, contar que Salvani murió en Sudamérica, en Cochabamba, en 1810. Al poco de separarse de Balmis, perdió un ojo mientras remontaba, iba subiendo a los Andes. Entonces, pues, se le infectó un ojo, tuvieron un naufragio, más adelante se le infectó un ojo, lo perdió,
tal, y era un hombre que, pese a ser médico militar, pues tenía una constitución débil, y entonces murió de agotamiento en Cochabamba en julio de 1810. Está enterrado en una iglesia, y hace poco, en 2015, se puso la primera placa que recuerda su sacrificio y su esfuerzo. Fíjate que esto sucedió en 2 o 3 meses antes del primer acto de independencia de las provincias indianas. En septiembre de 1810, en Nueva España, el cura Hidalgo dio el grito de Dolores. Es decir, el último acto de la corona española para con sus provincias de ultramar, para los virreinatos de España, antes del comienzo de las guerras de independencia, fue esta expedición. Yo creo que no es una muestra de la generosidad española, y de que efectivamente esas tierras no eran colonias, sino que eran iguales que la España. Eran provincias, territorios de ultramar. Bonito ese recuerdo, bonito ese detalle. Nos vamos a quedar aquí, Pedro, y hablaremos del regreso de Balmis. Nos dejamos aquí y cómo fue recibido en la granja por Carlos IV, si te parece. Estupendo. Vale. Bueno, pues entonces espero tu llamada, Javier. Nos vamos a publicidad o volvemos de inmediato. Colegio Camino Real, Escuela Infantil y Centro de Formación Profesional. Instituciones docentes totalmente privadas, preparadas para aplicar la LON-LOE y el bono escolar. Abierta matrícula. Visítenos de lunes a viernes, previa cita en Torrejón de Ardoz. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Bueno, pues seguimos en este programa especial hablando sobre Balmis, el cano y el cano de los médicos. Balmis, el cano de los médicos. Y tenemos al otro invitado de hoy, a Javier Sanz del Castillo, al profesor Javier Sanz del Castillo, el profesor del Colegio San Pablo CEU. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier Tocayo, ¿qué tal? Muy confinado, bien. Estamos en este programa especial, yo haciendo malabarismo con los teléfonos. Bueno. Confinado, efectivamente. Permíteme que te corrija, Javier, profesor de la universidad. De la universidad, no del colegio, efectivamente. Sí, que hay otros compañeros ahí muy buenos, pero a cada uno, o sea, no le quiero yo ocupar el sitio a otro. Tú eres profesor de la Universidad San Pablo CEU, Javier. Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento? Pues mira, con 3 niños pequeños, como bien sabes, pues muy entretenido. Al borde de la locura. Pues totalmente. Oye, sí, vamos, los primeros días ya viste, supongo que leíste ese meme que decía, con niños pequeños, si consigues hacer el teletrabajo, los deberes de los niños y las clases virtuales, te convalidan Teleco. Pues eso, pues yo estoy ya por el posgrado, estoy ya. Bueno, vamos a ir muy rápidamente. Hay un tema antes de meternos en materia, o no, directamente nos metemos en materia. Sí que me gustaría nos hablar de las plagas del siglo XX, porque lo que queremos hacer en el programa de hoy es que esto que nos ha venido del coronavirus ya lo habíamos vivido, por ejemplo, en la mal llamada gripe española de 1918, que me gustaría que nos hablaras de ella, y que luego nos hablaras pues de la peste de Justiniano, la peste negra, las hambrunas, que hiciéramos un pequeño repaso. Va a ser complicado, que no dé tiempo a todo, pero que hiciéramos un pequeño repaso de todo esto. Pues sí, la verdad es que esto nos ha cogido desacostumbrados, porque la verdad es que las plagas han acompañado históricamente a la humanidad desde el principio, y bueno, pues han estado ahí, y además hasta hace relativamente poco tiempo, porque la última gran plaga a escala mundial, que es la gripe del 18, la mal llamada gripe española, que por cierto su origen está en Kansas, o sea, ahora hablaremos de por qué se llama española, no es la única plaga de esa época. Todavía a principios del siglo XX el cólera era endémico en la zona del Mediterráneo. Y en el centro de Italia, hasta la época de Mussolini, hasta que no procedió Mussolini a la campaña de desalación de las lagunas del centro de Italia, allí tenían periódicamente, cuando digo periódicamente es que cada 4 o 5 años de forma normal, y como mucho pues cada 10 o 15 tenían epidemias de cólera.
Y en España las últimas epidemias de cólera son de finales del 19 y puntualmente en alguna localidad a principios del siglo XX. O sea que no estamos hablando de una cosa que haya que remontarse hasta Justiniano, sino que esto es de antes de ayer. Más luego el florecimiento que hay de enfermedades, que esto sí que lo favorece mucho el impacto en condiciones de guerra, de hambrunas, etcétera, etcétera, que lógicamente el impacto de una enfermedad allí se multiplica por 10 por las condiciones del momento. Oye, fíjate, tengo esa curiosidad, esa gripe del 18, mal llamada española, ¿sale de Arkansas o de Kansas? Kansas. De Kansas. Y cuéntanos. No, localidad de Kansas. Lo que pasa es que se le llama gripe española por una razón muy sencilla, por un poco hacer el panoli los españoles. Esa gripe empieza más o menos por estas fechas, febrero o marzo del año 18, y va a durar pues prácticamente todo el año. Estaremos en la Primera Guerra Mundial y que no acaba hasta noviembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los países beligerantes, que son los que más impacto tiene, están en guerra y tienen aplicadas toda la censura. Entonces, los únicos países que informaban de esto eran algunos países neutrales, ni siquiera todos. Y el primer país que estuvo dando ciertos informes pues fue España, y por eso se quedó con el nombre de española, porque es de donde surgieron las primeras noticias, pero no donde surgió la epidemia. De hecho, a España llega bastante después que al resto de Europa. Bueno, pero claro, como era el único que lo nombraba, pues en todos sitios decían la gripe de España, y se quedó con el nombre de la gripe de España. Es decir, que ese nombre viene porque España era de los pocos países que informaba sobre ello, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Todos los demás tenían una censura de guerra, pero bastante dura en esa época. Además, se había ido radicalizando la censura, se había ido haciendo más extrema según avanzaba la guerra. Llevábamos ya casi 4 años de guerra, y entonces, claro, en los demás es que no se publicaba, pero vamos, absolutamente nada de nada. Bueno. Y los españoles, como éramos un país neutral, pues claro, no había nada que ocultar. Oye, dime una cosa. Siempre se ha dicho que causó más muertes esta gripe que las víctimas que habían fallecido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, totalmente, porque además la gripe se prolongó luego hasta el año 2021. Hay episodios, y aparte que la gripe, hay episodios, primero, la gripe tuvo un impacto mundial, no solo en los países que estaban en guerra. Segundo, la gripe impactó todavía la Primera Guerra Mundial es una de las últimas guerras en las que sigue siendo muchísimo mayor el número de combatientes que el número de civiles. Mientras que la gripe, claro, afectó por todos lados, y incluso en el número de las víctimas civiles, pues lo que tenemos es una aproximación, probablemente fueron muchísimos más, y todavía se prolongó como mínimo hasta el año 21-22 en algunos lugares de Asia o África, pues, y de Sudamérica parece que todavía hasta el año 25 hubo repuntes de esa gripe, o sea que fue bastante prolongada. Oye, entonces esto ya, claro, ahí ya hablamos en total de una cantidad de muertos que es disparatada. Oye, vamos a ver, hemos hablado de antes de llegar a esta gripe, tuvimos la peste de Justiniano, la peste negra, las hambrunas del siglo XIX en Irlanda. Cuéntanos. Bueno, ha habido de todo un poco. Mira, por ponerte un caso en España, tenemos aquí además aunque ya ha fallecido, pero en España hemos tenido la suerte de contar con una persona que además es de las que más ha hecho por difundir la obra de Balmis, que es el recientemente o relativamente recientemente fallecido doctor Francisco Guerra, un médico que hizo una gran cantidad de estudios sobre las enfermedades en la conquista de América y sobre las epidemias especialmente. Y él también ha publicado varios artículos en los que habla de las enfermedades y las epidemias sobre todo, las epidemias en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, en un artículo suyo de los años 80, solo para el caso de España, pues tenemos, por ejemplo, una epidemia de bubas, que es formas de peste, a finales del siglo VI en Aragón. Pues probablemente sea en el contexto de esa peste de Justiniano, que bueno, tampoco esto es como la gripe española, tampoco fue de Justiniano el pobre, sino que coincide con su época, ¿no? Pero que tiene también muchos precedentes muchos años antes y que dura mucho después. Bajo el nombre de peste de Justiniano estamos hablando de una serie de epidemias y de brotes de algunos relacionados entre sí, otros parece que no tanto, pero durante un periodo de casi medio siglo, en finales del siglo VI y hasta principios del siglo VII, pues desde el año 560-570 hasta el 620 prácticamente, y hablaríamos en total, pues en esos 50-60 años, de por lo menos una docena de epidemias que se extendieron por todo Oriente Medio, por todo el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Bueno, y esto en Aragón tenemos presencia del año 591. En Andalucía hay viruela
con la invasión de los árabes. En el año 714 hay una epidemia de viruela que aparece en las crónicas, sobre todo en las propias crónicas musulmanas de Al-Ándalus, aparece, ¿no? Y el origen de esta viruela, claramente por otras noticias que tenemos de epidemia de viruela ese mismo año en el norte de África y en la zona de Egipto, pues viene con los invasores, ¿no? Uh-huh. En el siglo X tenemos una epidemia bastante seria de lepra en el reino de Asturias. ¿De lepra en Asturias? De lepra, sí, una epidemia y que alcanzó proporciones bastante grandes, y de hecho lo tenemos porque aparece algún personaje de la monarquía y de la aristocracia de la época, las crónicas aparece pues que la sufre y tal, y porque en esta época tenemos muy pocos documentos, ¿no? Pero en algunas crónicas pues se cuenta, ¿no? Pues si el conde tal que padeció lepra y en ese año murió en mitad de sus funciones por la lepra, o no pudo ir a la guerra, etcétera, etcétera. Tenemos en el siglo XIV, tenemos una epidemia de malaria en Valencia. La malaria, que nos suena ahora con una cosa muy exótica, la malaria ha sido en el Mediterráneo, sobre todo en las zonas pantanosas del Mediterráneo, ha sido endémica hasta finales del XIX y hasta principios del XX, como te he dicho. Ya te digo, en Italia la malaria desaparece con Mussolini. Cuando Mussolini coge y la erradica, ¿no? Sí, lo que hace es, como se dice, cuando seca, da la orden de secar todos los pantanos que había en la zona central de Italia, muy cerca de Roma, que además estas epidemias de malaria se cebaban en concreto dentro de Italia, se cebaban en la ciudad de Roma, pero vamos, no te imaginas de qué manera. Y esto ya estamos hablando de los años 20. Vamos. Sí. Luego tenemos... Sí, perdona. No, pues efectivamente, que es que ahora estamos en esta situación, pero hay que recordar que ya tuvimos estas epidemias, ¿no? Uh-huh. Y luego ya la última de estas epidemias medievales, que pues estaríamos en el siglo XIV, en la famosa peste negra que asoló toda Europa, todo el mundo, y que esta es probablemente la epidemia más grande que haya habido en la historia de la humanidad. La famosa peste negra de los años 1340 y tantos, 45, 46, la primera noticia que tenemos en el Mediterráneo, en la zona de Constantinopla, y el año 48, 49, cuando ya se extiende por todos lados, y es, por ejemplo, cuando llega a España. Esta epidemia pues redujo la población de Europa, según las distintas fuentes. Algunos hablan de a la mitad, otros dicen que a una tercera, una cuarta parte. Y en el conjunto de la humanidad, pues debió de reducirlo por lo menos un 20% de la población mundial. Imagínate el calibre que tuvo esta epidemia, ¿no? Bueno, pues, en fin, pero vamos, estratosférico el calibre, ¿eh? Sí. Luego también nosotros generalmente nos ha quedado en la cultura popular asociarlo a enfermedades muy llamativas como es la peste, la viruela, el cólera, enfermedades hoy erradicadas y enfermedades que tenían un impacto, y que tendrían, ¿no? Y si surgieran un impacto bastante grande de morbilidad, pero ha habido otras grandes epidemias que han matado tanto o más, con enfermedades que hoy las tenemos, nos suenan como cosas normalitas o enfermedades más o menos complicadas, pero no nos suena. Tú oyes viruela y te pones de los nervios, pero a lo mejor ha habido épocas en las que ha habido epidemias de difteria o de tifus. Por ejemplo, el tifus ha matado muchísima más gente que la viruela, y no nos asustamos tanto. Yo recuerdo en el colegio, ¿te acuerdas que a todos los niños nos daban unas gotitas? Era la vacuna contra la polio, ¿no? Sí, la polio y contra el tifus. Yo recuerdo, a mí no me ha tocado, pero a mis hermanos mayores sí, les han puesto la vacuna contra el tifus, porque al acabar la Segunda Guerra Mundial, también por las condiciones de salud de higiene de la época, pues hubo brotes de tifus en toda Europa. En España hay brotes de tifus en la posguerra, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de América, la enfermedad que más arrasó la población indígena americana fue la gripe. Es decir, lo que pasa es que son enfermedades que luego nos hemos ido inmunizando, y mientras que contra la viruela no ha habido inmunización, contra otras enfermedades como la gripe, pues sí nos hemos ido inmunizando. Entonces, claro, se ha reducido su mortalidad de forma brutal, y entonces hoy no la asociamos con lo que en su momento históricamente fueron, que eran pues como las plagas de Egipto, vamos. Oye, el sarampión, por ejemplo. El sarampión es otra enfermedad que hasta el siglo XVI, XVII pues era una peste, como una peste, vamos.
Mira, y fíjate, ya para ir acabando, sabes que luego tengo 4 minutos, luego vamos a volver a llamar a Pedro Fernández Barbarillo para despedir el programa. Tú y yo hemos hablado ya en alguna ocasión de esa, la película 22 Ángeles, que es con lo que hemos empezado el programa, que hablamos de la opinión, de la expedición de Francisco Javier Balmis. Sí. Bueno, una película, si no me equivoco, la de 22 Ángeles, que hizo el hermano de Bardem, que es el productor. El hermano de Bardem, efectivamente. Bueno, y en esta película, en vez de sacar pecho de esa expedición, donde hubo españoles que murieron, que se jugaron la vida, entre ellos Salvini, pues en esta película ridiculiza a esta expedición y prácticamente que llevábamos niños ahí a abusar de ellos, ¿no? A utilizarlos de conocidos de Indias. Esa película, me acuerdo perfectamente cuando dedicamos aquel programa que dijimos, no es una película rodada por el cine español, sino una película perpetrada por el cine español. Sí, perpetrada, eso me ha gustado. Sí, esto es una cosa que, vamos, es absolutamente infumable y reúne todo el compendio de elementos de la leyenda negra, inventándose hay una trama de querer vender la vacuna, que es falsa, que se la inventan, inventándose más incluso la propia biografía entre los 3 personajes fundamentales, que son Balmis, Salvani, los 2 médicos, y Isabel Zendal, la enfermera encargada de cuidar a los niños. Se montan ahí un triángulo amoroso que es, vamos, patético en la película. El espía de la iglesia que quiere envenenar a los niños porque es que la iglesia lo que quiere es vender la vacuna para sacar dinero. O sea, es que reúne todos los topicazos, pero en la versión más cutre, pero absolutamente más cutre que pueda haber de la leyenda negra. Entonces, claro, así nos va, así nos va. Esa es otra peste de la que había que hablar, ¿no? La peste del mundo de los titiriteros en España. Sí, eso de los titiriteros no ha perdido su vigencia. Recuerdo que cuando... Claro, además de los titiriteros, perdona, porque no es lo mismo, yo siempre lo digo, no es lo mismo ser actor o ser escritor que ser titiritero. No es lo mismo ser feminista que ser chiringuitera, como digo yo. Eso es. O sea, es que entonces, aquí hay gente que podemos estar discrepando muchísimo de ellos, pero son gente que se lo toma en serio, que lo hace de buena intención y que lo hace con su esfuerzo. Y luego están los golfos y chiringuiteros que se dedican a ponernos a parir a los demás y encima con nuestro dinero. Eso es lo que te iba a decir. Encima lo pagamos nosotros. Su fiesta hace una fiesta a la que no estamos invitados y es una fiesta para insultarnos encima. Sí, y de hecho, si recuerdas, en el programa que le dedicamos a la expedición, comenté yo el caso del doctor Francisco Guerra, porque el doctor Guerra, que era catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, un experto en medicina interna, sobre todo experto en medicina tropical, es una de las personas que más ha hecho por reivindicar la figura de Balmis y por dar a conocer la figura de Balmis. Pues es que cuando se asocia esto con posturas políticas, pues el doctor Guerra fue teniente del Ejército de la República y como teniente del Ejército de la República salió al exilio de España en el año 39. Y si el doctor Guerra hubiese vivido cuando se estrenó esa película, vamos, habría sacado su pistola de oficial republicano del cajón y se habría ido a buscar al estreno y la que podría haber montado el hombre. Oye, Javier, que tenemos tiempo de hablar en este confinamiento y de seguir charlando y que te sea leve, que no te tires por una ventana con los niños. No te preocupes, que por lo menos tengo buenas vistas. Tengo 30 kilómetros de vista por delante hasta Madrid de campo y veo la ventaja de vivir en lo alto de la montaña es que veo a lo lejos las torres y un águila que nos visita todas las mañanas en el campo que tenemos delante. Tenemos un águila que viene todas las mañanas aquí a cazar conejos. Oye, aquellos que se ríen de nosotros por vivir lejos, ahora sacamos pecho, ahora es cuando nos viene bien vivir lejos. Desde luego. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte, Javier, y igualmente, seguimos en contacto. Un abrazo. Y otro para Pedro. Venga, un abrazo y gracias a los oyentes. Un abrazo. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. SND Editores pone a su disposición una novedad editorial: Franco en el banquillo. Eduardo García Serrano, Fernando Paz, Álvaro Romero y Javier García Isaac toman la palabra y dirigen la defensa de Franco frente a las más graves acusaciones.
Una obra única que con rigor crítico analiza los logros de Franco. Pide ahora en tu librería más cercana Franco en el banquillo, la defensa toma la palabra. Un libro de SND Editores. Taiwán. Un país con 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas y de la Organización de Aviación Civil Internacional. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación. Durante 2018 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo. Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil. Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU y en la Organización de Aviación Civil Internacional. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. Pues seguimos adelante en Cita con la Historia y rematamos el programa en estos 15 minutos, 12 minutos, 13 minutos que nos quedan aproximadamente con nuestro amigo Pedro Fernández Barbadillo. Y a todos nuestros oyentes pedirles disculpas, estamos trabajando como estamos trabajando y lo importante es que estos episodios, estos programas les sigan llegando a sus hogares, por lo menos para que le hagan compañía en este confinamiento en el que estamos abocados. Pedro, hemos charlado amablemente, como siempre, entretenidamente con Javier Sanz del Castillo, con el profesor universitario Javier Sanz del Castillo, y tú y yo nos habíamos quedado en la recepción que Balmis recibe cuando llega a España, en concreto esa recepción que le da Carlos IV en la granja, ¿no? Así es, vamos, no solo llega, vamos, no solo le hace una recepción, sino que se da noticia de ella en la Gaceta de Madrid, que entonces era el periódico oficial que se publicaba en España desde el siglo XVII, y en el que se daban cuenta de noticias oficiales, más o menos, y por supuesto de los actos que celebraba el rey. En esta crónica de que se hace de la audiencia se dice, se alaba a Balmis diciendo que dirigió una expedición de como no ha habido otra en el mundo, precisamente por este esfuerzo de llevar de manera gratuita la vacuna, pues por lo que ha sido, por lo que fue, acabó siendo todo el planeta. O sea, insistimos, de La Coruña a Canarias, de Canarias a Puerto Rico, de Puerto Rico pues a Cuba, República Dominicana, Venezuela, Yucatán, Guatemala, México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Filipinas, puertos de China y la isla de Santa Elena. Fíjate que tan tarde como, espera un momentito que encuentre el dato, tan tarde como ¿cuándo fue los ingleses? Sí, en 1853 el Parlamento británico aprobó una ley que obligaba a los padres a vacunar a sus hijos recién nacidos contra la viruela y los castigaba con una multa de 1 libra. Esto consiguió que hacia 1870 la tasa de mortandad por esta enfermedad se desplomase. 1853, 50 años antes, España había puesto en marcha la Real Expedición Filantrópica de la vacuna de la viruela. Y antes que los ingleses, que ya sabes la buena fama que se han echado gracias a sus series de televisión y sus películas de carácter histórico, otro Borbón, Fernando I del rey de las dos Sicilias, en 1821 estableció el deber de vacunación. Y para ello, para animar a la gente, ya sabes, porque si no la animas no se cumplen las cosas, pues establecía en un decreto también una serie de sanciones para esto. Vamos a ver. Y luego, por desgracia, mira, para indicar el colapso al que sufrió España en el siglo XIX, en España la obligatoriedad de la vacunación contra la viruela es de 1921, tan tarde como ese año, 1921. Bueno. Pero vamos, esto te indica lo que fue el siglo XIX. O sea, el primer país que distribuye gratuitamente la vacuna por todo el planeta, establece la vacunación obligatoria en su territorio,
pues casi un siglo y 120 años más tarde. Pues vamos a seguir avanzando. Y hablamos de cómo acabó Balmis, ¿verdad? Eso es, cómo acabó Balmis. Luego hemos hablado, adelantamos algo del apoyo de la Iglesia Católica a la vacunación, mientras que el clero anglicano se opuso, y en cambio la leyenda negra, como nos ha comentado Javier, es que parecía todo lo contrario, que la Iglesia Católica estaba en contra, y como tú has comentado antes, la vacunación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo acaba Balmis? Pues mira, al poco de llegar Balmis a 1806, pues en 1808, pues llegan los franceses. Bueno, se produce el golpe de estado de Fernando VII, que derroca a su padre en marzo de 1808, y con la presencia, y poco después pues empiezan a entrar los franceses en España con autorización de Madrid. Y en mayo se produce la sublevación de Madrid, con el alcalde de Móstoles pidiendo ayuda a todos los españoles para luchar contra los franceses. Y según lo que nos cuentan los ilustrados y sus fans, tantos progres como tenemos hoy día en España, claro, la gente más sabia, la gente más inteligente, los librepensadores, los ilustrados españoles se pusieron del lado de Napoleón y sus hermanitos y su soldadesca, que nos traían las luces, ¿verdad? Eso es lo que se nos dice, querido Javier. Bueno, ¿tú sabes de con quién estuvo Balmis en la guerra de independencia? ¿Con quién estuvo? Pues estuvo con los carcas, con los patriotas. Hombre, pues eso ya me da cierta tranquilidad. Ya te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta más? Estar con los que estuvo mi familia, con los carlistas. Bueno, con los carlistas eso no le dio tiempo a estar con los carlistas, porque murió en 1819. Pero estuvo al lado de la Junta Suprema. Eso es. Estuvo con quien tenía que estar, con los patriotas españoles. Eso, sí, señor. No con los malditos afrancesados. Con los traidores. Oye, bueno, a mí me gusta, he empezado a llamar a esta gente Kislings. ¿No se llama Kislings a los que colaboraron con los nazis en los países ocupados? Sí. Que fueron los afrancesados españoles más que unos Kislings, que mientras que la soldadesca francesa mataba, violaba y rapiñaba, y los mariscales le robaban, que daba gusto. O sea, el mariscal Soult, por ejemplo, se llevó la Inmaculada de Murillo del hospital en el que estaba en Sevilla, que hubo que pagar una fortuna para comprarla en una subasta, la pagó además Isabel II. Bueno, pues oye, los afrancesaditos pues tenían sus chollitos, sus despachitos y sus paguitas. Entonces, no es difícil. Bueno, pues Francisco Javier Balmis estuvo con la Junta Suprema Central, emigró con ellos, subió a Cádiz, y también aceptó unos encargos que le hicieron por parte de esta Junta, pues de viajar a América, pues para proseguir pues con inspecciones médicas. Bueno, al final acaba la Guerra de Independencia, ¿y sabes quién premia a Balmis por sus servicios a la causa nacional? Cuéntame, Pues Fernando VII. Hombre, bueno, Fernando VII podía premiar alguna a unos, cosa buena hizo, pero digo que Fernando VII podía premiar a unos y a otros, ¿sabes? Bueno, oye, pero a mí también me gusta recordar que sí, ser justos, y oye, que Fernando VII es el que abre el Museo del Prado. Sí, oye, ¿cómo tenía? Bueno, vamos a ver, Fernando VII se supo ganar la popularidad de los españoles y lo hizo muy bien, aunque como persona era un miserable y un cobarde, y de eso dio muchas muestras a lo largo de su vida. Incluso cuando se descubre la primera conspiración que monta contra su padre en 1807, bueno, le suplica por escrito perdón y además denuncia a sus compañeros de conspiración. O sea, este era Fernandito. Ahora bien, oye, ¿cómo tenían que ser los liberales para que el pueblo apoyase a este tío? Oye, es eso de lo que se habla muy poco. Bueno, pues para acabar con don Fernando VII y demás, pues él nombró a Balmis cirujano de cámara y le mantuvo en ese puesto, en el que murió en 1819, en el que tenía una muy buena paga. Balmis por fin pues muere en Madrid en ese año. Bueno. Así es como acaba. Y muere pues 9 años más tarde, como recordarán nuestros oyentes, que el médico Salvani.
lo hizo en Cochabamba. Oye, fíjate, he hablado antes y este programa que sirva de homenaje a Balmis, que desmonte esa memoria histórica, esa leyenda negra, injusta, que somos especialistas, no todos, pero algunos de ellos en echarnos, en vez de ponernos medallas cuando toca, sino todo lo contrario, ¿no? En criticar la vacuna y la expedición de Balmis, que salvó muchísimas vidas, ¿no? Pues y habría evitado muchas más si se hubiesen mantenido las juntas de vacunación que establecieron Balmis y Salvani en toda Hispanoamérica, pero con las guerras de independencia pues, desaparecieron completamente. Mira, por ejemplo, dijimos que la causa original es una petición de ayuda de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Bueno, en Bogotá se empezó a construir el primer observatorio astronómico de América, incluido los Estados Unidos, también a principios del siglo XIX. Bueno, pues ese observatorio quedó abandonado hasta el punto de que la República de Colombia lo usó pues como almacén, como cuartel y creo que hasta como prisión. Hasta que luego posteriormente lo restauraron y ahora creo que es parte de un complejo educativo que hay. Por ejemplo, la Universidad de México, la Real y Pontificia Universidad de México, que se fundó a mediados del siglo XVI, pues también la independencia quedó más o menos abandonada hasta que el emperador Maximiliano la suprimió. Bueno, pues, oye, también esto hay que decirlo. Es decir, el Imperio Español dejó unas estructuras educativas, sanitarias, de comunicación, de transporte, incluso económicas, muy buenas y muy potentes para la época. No sé si Javier habrá citado a Alexander Humboldt, el médico investigador alemán que estuvo viajando por el Imperio Español a principios del siglo XIX y mostraba su asombro por el altísimo nivel de vida que había en México y en Lima, sobre todo en comparación con el que había en Prusia y en otros países de Centro Europa, el número de hospitales, la atención a la gente, la limpieza de las calles. Todo esto, pues ya sabes, se disolvió pues en el siglo XIX, tanto en España como en la América española. Oye, y fíjate que de lo que hemos hablado hoy, la importancia que tiene en momentos tan cruciales como los que nos está tocando vivir ahora, ¿no? Con esta epidemia, con este coronavirus, y cómo españoles fueron pioneros en luchar contra lo que era el coronavirus de la época, ¿no? Que era lo que nos has comentado, esta viruela, ¿no? Pues hombre, es que la viruela era una pandemia letal. Podía morir el 30% de los infectados. Y los supervivientes quedaban marcados con pústulas y con cicatrices. También, fíjate que hubo mujeres, me acuerdo, por ejemplo, la emperatriz María Teresa de Austria, también en el siglo XVIII, padeció la viruela y aparecieron hijos suyos, tanto una archiduquesa austriaca, hija de María Teresa, como una infanta, hija de Carlos IV, la sufrieron y quedaron con estas marcas que desfiguraban a la gente. Bueno, oye, oponerse a esto, pues tiene su mérito, y esto nos demuestra que el ingenio y el valor humano, chicos, con la ayuda de Dios lo pueden todo. Querido amigo, lo tenemos que dejar aquí y decir que felicidades porque aquí seguimos trabajando cada uno desde su trinchera y yo creo que el oyente de Radio Ya lo agradece el esfuerzo que estamos haciendo, para grabar estos programas, aunque sean en estas condiciones, ¿no? Pues sí, todo lo que sea. Oye, también en el Alcázar de Toledo también tenía, me parece, un periodiquito, ¿no? Sí, también tenía un periodiquito y, oye, ¿cómo salió adelante? Y lo que triunfó al final fueron aquellos que resistieron y aguantaron. Pero, efectivamente, no nos podemos rendir. Oye, simplemente déjame decir que quien quiera más información, pues puede leer en mi libro, que tú lo has citado. Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, un capítulo dedicado a esta proeza científica de los españoles de otras épocas, que son los mismos españoles que los de 2020.
Bueno, pues, ¿sabes lo que te digo, Pedro? Sin novedad en la Alcázar, sin novedad en Radio Ya. Te mando un abrazo y volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya con todos ustedes. Otro para ti y para los oyentes. Adiós. Un abrazo, adiós, amigo.